Muchas gracias, Belmer. Buenas noches con todos los presentes. Para mí es un enorme gusto estar nuevamente en este espacio virtual. Como ya lo había adelantado Belmer, esta es la sesión número 4, que corresponde al análisis de la normativa que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios, más conocido como CAS. En la sesión del día de hoy vamos a abordar algunos aspectos problemáticos a modo de reflexión y, por qué no decirlo, a modo de crítica respecto de la problemática que actualmente encierra aplicar la normativa que regula el régimen de contratación administrativa de servicios. Y al igual que en otras, digamos, oportunidades, compartiré con ustedes algunos casos prácticos que podrían ayudarlos a entender, si no lo han entendido ya, cuán necesaria es entender como un todo la normativa vigente y cuán necesaria es, desde mi punto de vista, la reforma del empleo público. Para esto, cuando trato el tema de los aspectos problemáticos o aspectos controvertidos de el régimen CAS u otros que están referidos con aspectos algo, digamos, discutibles, opinables, como por ejemplo la obligatoriedad de avisar a un trabajador la no superación del periodo de prueba con una siquiera mínima motivación, o como la protección de la trabajadora gestante en el régimen de construcción civil, o como, en este caso, el impacto de la actual normativa del régimen especial de contratación, régimen de contratación administrativa de servicios en este momento. En este punto, siempre cito al maestro argentino Ernesto Sábato, porque en su libro La Resistencia él tiene una cita que me parece excepcional para describir el entusiasmo con el que uno emprende reformas sin desmerecerlas lógicamente, pero sin medir el impacto que ello origina. Entonces, Sábato, ¿qué nos dice? El hombre, enceguecido por el presente, casi nunca prevé lo que va a suceder. Si atina a ver un futuro diferente, lo hace con el agravamiento de la situación actual o como el surgimiento de lo contrario. Ciertamente, estimados amigos, ello es así, porque sobre la base de lo que ya hemos escuchado a lo largo de las 3 primeras sesiones, creo que una idea fuerza es que en los casi 15 años de vigencia que tiene el régimen CAS, no se ha percibido realmente su vocación, que es la de un régimen de carácter transitorio. Y por el contrario, la dación de normas como la Ley 31.131, el Decreto de Urgencia 034 del 2021, el Decreto de Urgencia 083 del 2021, la Ley de Presupuesto para el año fiscal 2022 y la Ley de Presupuesto para el presente año, no han hecho más que ratificar, por decirlo así, la consolidación de este régimen. Y digo consolidación porque actualmente tiene una dinámica diferente. ¿En qué consiste esta dinámica? En que ahora la regla es que el servidor público, bajo el régimen CAS, tenga una relación laboral de carácter indeterminado. Y la excepción, a diferencia de lo que ocurría desde el 29 de junio del 2008, fecha en la que entró en vigencia el régimen CAS, hasta el 9 de marzo del 2021, un día anterior a la entrada en vigencia de la Ley 31.131,
En ese periodo, el contrato administrativo de servicios se caracterizaba por la temporalidad. Nos guste o no, lo consideremos una injusticia o no, lo cierto es que el rasgo característico del régimen CAS era la temporalidad. Un rasgo característico que ahora ya no tiene, porque aproximadamente 300.000 servidores están gozando de esa estabilidad. Ahora, es indudable de las buenas intenciones del Congreso de la República cuando dio esta ley. Sin embargo, creo que a eso apunta la cita de sábado, no se midió el impacto. O lo que es peor aún, vio que esto, el no emitir la ley, agravaría una situación discriminatoria en el Estado. La pregunta es, ¿realmente ello es así? Nunca lo sabremos, porque de otro lado estaba la reforma del servicio civil, que prácticamente no tiene la presencia esperada en la actualidad y que necesita de medidas urgentes para reflotarla en caso se persistiera en dicha reforma. Entonces, sobre la base de lo señalado por este gran escritor argentino, vamos a empezar la sesión del día de hoy. La estructura, ya sobre la base de lo que hemos comentado a lo largo de las sesiones, en esta oportunidad, en la sesión número 4, trataremos la problemática existente sobre el régimen CAS. Algunas cuestiones previas, la primera de ellas que considero sustancial, es si se ha cumplido con la reforma del empleo público. Recordemos, año 2008, Decreto Legislativo 1057, crea el régimen CAS. Año 2008, toda vez que el régimen CAS era transitorio, se crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, conocida como SERVIR, para que lidere la reforma del empleo público y 5 años más tarde, efectivamente, se sienta la base normativa de lo que sería esta reforma a través de la dación de la Ley 30.057. Segunda pregunta, ¿la reciente normativa sobre el régimen CAS debilita la reforma del empleo público? Pareciera una verdad evidente, pero veremos con un cuadro tomado de la propia página de Servir si en realidad es una exageración decir que la reforma es prácticamente imperceptible. La tercera pregunta está referida a si los contratos administrativos de servicios pueden desnaturalizarse. ¿Por qué planteo la pregunta? Porque en realidad, más allá de lo establecido en el precedente Huatuco, que establecía reglas muy claras, por así decirlo, para prohibir la reposición, o como llama la OIT, la readmisión en el empleo, para aquellos que a pesar de haberse desnaturalizado su relación no hubieran ingresado por concurso público, entre paréntesis, locadores de servicios, hay, digamos, aspectos bien interesantes a discutir, sobre todo tomando en consideración el decreto de urgencia 034 y el decreto de urgencia 083 del año 2021. Pues bien, respecto de la primera pregunta, si se ha cumplido o no con la reforma del empleo público, véanlo ustedes mismos. Estas son 14 entidades que ya están en la última etapa y han culminado la etapa del tránsito. Algunas ya han convocado concursos como Servir, como la ONP, como Devida, SUNEDU y otras están en esa fase, en la fase de poder convocar
a concursos. Entonces, solamente hay 14 entidades. La ley del servicio civil se dio en el año 2013. Es decir, en 10 años, solo 14 entidades han transitado al régimen del servicio cada 2 años. Si nosotros decimos 3 entidades cada 2 años, entonces estamos refiriendo que es una entidad cada 8 meses. Es decir, de todo el aparato estatal, de las casi 2.000 entidades que están obligadas a transitar al régimen del servicio civil, solo una cada 8 meses, una de 2.000 cada 8 meses, está cumpliendo con el término de dichas etapas y a la fecha ya está en la fase de concursos o en el mejor de los casos ya está, digamos, ya ha convocado concursos. Ahora bien, tomando como referencia esto, ¿se ha, digamos, avanzado en la reforma? ¿Qué tiene la reforma? ¿Qué tiene la reforma de atractiva? ¿Realmente debemos optar por la reforma del servicio civil o con los regímenes laborales que tenemos basta? Creo que debemos tener muy presente lo siguiente, y discúlpenme que insista con la idea, pero creo que si partimos de la premisa de cómo se crea el régimen CAS, llegaremos a entender con mayor razón que la estructura de este régimen laboral, por su propia naturaleza, tenía una serie de debilidades. Para ponerles un ejemplo, se establecía que la forma de proteger al servidor civil frente al despido arbitrario, si es que éste perteneciera al régimen CAS, era el que obtenga como máximo, una indemnización. Y que esta indemnización tenga o sea equivalente a 3 remuneraciones. ¿Qué quiere decir? Que si cualesquiera de nosotros, por ejemplo, en esta época del año, tuviésemos un contrato, estoy hablando del CAS regular, no del CAS indeterminado, si tuviésemos un contrato hasta junio del año 2023, ¿cuánto tiempo falta? 5 meses y una semana aproximadamente. Supongamos que debido a toda esta situación tan convulsionada, cambia el gabinete, cambian los directivos, llega otro directivo, entonces dice, bien, ¿cuánto es la remuneración de César Ojeda? 10.000, entonces le resuelvo el contrato. Si eso ocurriera, en el ejemplo dado, la entidad solo debería indemnizarme con 30.000 soles, en el entendido de que mi remuneración es 10.000 y esta se multiplica por 3. Ahora, me pregunto, ¿esta es una manera adecuada de protección? ¿Esta es la forma correcta de proteger a un servidor civil que ha sido despedido de una manera tan abusiva? Sin duda que la respuesta es no, pero el sistema de normas así lo regulaba. Y de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución Política, aquel artículo que señala que la ley otorga adecuada protección al trabajador contra el despido arbitrario, esta
es la adecuada protección al trabajador CAS que tiene una relación laboral a plazo fijo. Esta. Ahora, nos parezca justo o injusto, lo cierto es que es la forma en cómo están las cosas ahora. Mientras que para el caso del servidor CAS con una relación laboral de carácter indeterminada, solamente puede ser despedido por causa justa, entendiéndose que esta causa justa que amerita el despido, que es igual a la destitución, que esta causa justa que amerita el despido, equiparable a la destitución, presupone un procedimiento administrativo disciplinario, en el cual la falta configurada o cometida es tan gravosa que hace insostenible que el empleador continúe. Es decir, en el esquema disciplinario tenemos amonestación escrita, suspensión sin goce de remuneraciones desde un día hasta 12 meses, destitución, que es equiparable al despido y la cual va aparejada de la inhabilitación. Tenemos tres tipos de sanciones derivadas de un procedimiento administrativo disciplinario. Y de estas tres sanciones, la más gravosa es la destitución, que, como repito, se equipara al despido. Y que es la consecuencia de un procedimiento administrativo disciplinario que se inicia por la presunta comisión de una falta contemplada en el artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, Ley 30.057. Entonces, incluso para la protección al servidor CAS, hay un criterio diferenciador. Si eres un servidor CAS cuyo contrato es a plazo fijo, la respuesta que me da el Estado es: yo te protejo otorgándote como máximo tres remuneraciones a modo de indemnización. Si mi relación laboral es de carácter indeterminada, te protejo dándote la posibilidad de una reposición. ¿Esto es adecuado? Es decir, el nivel de protección a un servidor civil, salvo las particularidades que se pudieran presentar en un programa, por ejemplo, pero el nivel de protección debe estar en función al tipo de relación laboral. Es la misma pregunta que hace casi 30 años se planteaban cuando se estudiaba el decreto legislativo 728 o la ley de productividad y competitividad laboral. Lamentablemente este es un criterio de legalidad porque el propio Tribunal Constitucional ha señalado que la interpretación de lo contemplado en el artículo 27 de la Constitución Política antes citado es de configuración legal, es decir, que requiere de una norma infraconstitucional, pero que tenga el rango legal en el que se desarrolle de qué forma se protege al servidor que ha sido víctima de un despido ilegal. Entonces, solo de esta manera se puede, digamos, evidenciar las deficiencias que el Estado tiene respecto de las formas de proteger al servidor. Entonces, eso es, digamos, para que ustedes puedan evidenciar un primer aspecto controvertido o problemático. Un momento, veo acá unas preguntas. Manuel Ruiz me pregunta: ¿cuál es el tipo de contrato laboral más indicado para el sector público que pueda garantizar al trabajador
el acceso a los beneficios sociales y laborales y por ende su posible ingreso en la carrera administrativa? Me pregunta Manuel Ruiz. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches. Gracias por tu pregunta. En mi opinión, con aspectos lógicamente por corregir, considero que la solución es el régimen del servicio civil. Y me permito darte un ejemplo que, si no lo has escuchado, ya he tenido oportunidad de compartirlo con la clase, y es que en el artículo 49 de la Ley del Servicio Civil se establecen las causales del término del servicio civil. Y una de estas causales, Manuel, es la no superación del periodo de prueba, tal como ocurre en el régimen CAS, tal como ocurre en el régimen laboral privado. La particularidad de esta regulación es que se exige al empleador, a la entidad empleadora, que motive esta decisión a través de una resolución. Como esta resolución eventualmente será pasible de impugnación, la entidad empleadora está prácticamente condicionada a que mínimamente cumpla con los requisitos de validez de un acto administrativo. Y estos son autoridad competente o competencia, objeto y contenido, motivación, finalidad pública y debido procedimiento. Son 5. Entonces, desde mi tribuna, me atrevo a decir que este es uno de los tantos ejemplos que podría citar para sostener que el régimen del servicio civil es el más adecuado para el empleo público. Y con relación al otro punto que has considerado, esto se sustenta en el hecho de que aquel que ingresa al régimen del servicio civil tiene una carrera, una línea de profesionalización, lo cual necesita ser regulado lógicamente, pero en realidad a ello está o debiera apuntar el Estado. Greli Orihuela me pregunta, ¿pueden los pensionistas de la pensión proporcional trabajar en el régimen CAS? Por supuesto, Greli, pueden trabajar sin ningún problema. Hay que recordar que el hecho de postular a un empleo tiene como sustento constitucional la libertad de trabajo. La libertad de trabajo es un derecho con contenido o con soporte constitucional. Lo encontramos en el artículo 2, numeral 15 de la Constitución Política y señala que todos tenemos derecho a trabajar con sujeción a ley. Esa alusión de con sujeción a ley no es más que la prohibición de trabajar en actividades que se consideran como ilícitas. Por ejemplo, si alguien trabajara para un cártel, no podría pues demandar el pago de beneficios sociales si las actividades que ha realizado son de carácter ilícito. Entonces, esta libertad, la libertad de trabajar, se analiza desde 3 aristas. La primera está referida a el hecho de trabajar o no. Es decir, reflexiono, medito y digo, ¿quiero trabajar o no? La segunda pregunta es, ¿en qué quiero trabajar? Y la tercera, ¿para quién quiero trabajar? Como verán, estas 3 respuestas le dan contenido a la libertad de trabajo y nos permiten entender que de la misma se desprenden otras instituciones como, por ejemplo, la renuncia. Nadie puede obligar a otra persona en contra de su voluntad
a que se quede en un puesto de trabajo salvo el plazo mínimo de 30 días en caso no se le exonerara de dicho plazo. Entonces, hay que tener presente esto, estimada Greli. Sonia Sánchez me pregunta, buenas noches, Sonia. Pregunta, si ya tengo una adenda en la cual se acredita que mi contrato es de carácter indeterminado y ahora la nueva gestión quiere retirar a todos indicando que anteriores me emitían mi carta de agradecimiento y no tomando en cuenta eso procede, la respuesta enfática, Sonia, es no, no procede. Este actuar es ilegal porque se está despidiendo a un servidor bajo el régimen CAS con relación laboral de carácter indeterminado sin ninguna justificación. ¿Por qué no se logra, me pregunta Jim Sandoval, mejorar el régimen CAS y otros? Bueno, estimado Jim, el hecho de que el régimen CAS ahora sea de carácter indeterminado ya representa, más allá de las sumas y restas, palabras más, palabras menos, ya representa un, digamos, progreso para el régimen CAS. No te hablo para la reforma del empleo público, pero al menos para quienes están en el régimen representa una mejora. Entonces, el problema está en que el llamado a disipar la confusión en el Estado fue el régimen del servicio civil, que lamentablemente de momento no ha cumplido su propósito. Entonces, si me preguntas, yo creo que, o soy del parecer que las fuerzas deben estar abocadas al régimen del servicio civil. Gracie Ruth pregunta, ¿los CAS son contratos indefinidos? Bueno, no todos, sino aquellos que al 10 de marzo del año 2021 realizaban labores de carácter permanente. Y me dice Gracie, porque a mí solo me hicieron mi contrato hasta el 31 de diciembre. Hay que tener en cuenta que no todos los CAS son indefinidos. Lo más probable es que se haya contratado, en el ejemplo que me das, o se te haya contratado bajo los alcances del decreto de urgencia 034 o 083. Si hasta ahora no firmas ningún contrato, pues esto es en realidad una negligencia por parte de la entidad, ¿no? Porque se está generando una contingencia. Ahora en adelante me pregunta Juan Marcial Terraza, ¿qué va a ocurrir con estas 14 instituciones? Bueno, lo que debiera ocurrir es que en las próximas semanas, o esperemos que en este año al menos, convoquen a concursos públicos bajo los alcances del régimen del servicio civil. ¿Qué sanciones tiene el alcalde que le despide a los casi indeterminados? Pues mira, Vicente, el alcalde en lo que respecta al tema disciplinario tiene una regulación algo particular y lo más probable es que quienes se encarguen de una eventual sanción sean las personas que el mismo alcalde puso en ese cargo. Para ya no entrar más en detalle, creo que en este caso hay, digamos, un sustento que colinda pues con el abuso de autoridad, ¿no? Es decir, que tienen connotaciones de carácter penal. Entonces esa podría ser una arista a considerar. Margarita Osco pregunta,
¿Cómo ocupar una plaza si ya se sobrepasa el 5% de cargos de confianza? ¿O con qué contrato se podría hacer? Mira, estimada Margarita, en realidad el 5% es un porcentaje ya establecido por norma. Para que solo tengas una referencia, este 5% está en la Ley Marco del Empleo Público. El 5% está en la Ley del Servicio Civil. El 5% está en el reglamento de la Ley 31.419, que es la de idoneidad de acceso al sector público. Entonces, tendrían que modificarse todas estas normas con rango de ley que te he mencionado para que ello se permita. Víctor Trabaj me pregunta, ¿un trabajador CAS a plazo indeterminado podrá optar por la reposición o también puede optar por el pago de la indemnización? Puede optar por ambas, pero el problema en la práctica es que la indemnización no está regulada para este supuesto. Y al no estar regulada, muchas entidades podrían tomar el criterio que su tope son las 3 remuneraciones que prevé el propio decreto legislativo 1057. Pues bien, ¿cómo se ha debilitado el empleo público o cuáles, mejor dicho, son los principales cuestionamientos al régimen del servicio civil, que en buena cuenta ha traído consigo el debilitamiento del empleo público? Pues tenemos los siguientes puntos. En principio, las etapas estructuradas inicialmente para el tránsito al régimen del servicio civil han sido muy complejas. En realidad han habido oportunidades que ni siquiera los entes rectores tenían claro cómo podrían transitar a este régimen. Entonces, el primer punto que se plantea acá es precisamente lo complejo que es normativamente transitar al régimen del servicio civil. Otro aspecto a considerar es que la ley del servicio civil establece un cese por la causal, de desaprobación. Entonces, muchas entidades en realidad tienen, o mejor dicho, los trabajadores de muchas entidades tienen una suerte de reparos a este punto porque consideran que es un exceso, cesar al servidor civil cuando ha desaprobado una evaluación. Sin embargo, lo que no se dice es que quien va a dar las facilidades al servidor para que se capacite es la propia entidad. Lo que no se dice es que si el servidor tiene un rendimiento regular, se le va a dar otra oportunidad para que rinda una evaluación más. Entonces creo que uno de los principales cuestionamientos, al menos el referido al cese por la causal de desaprobación, tuvo como principal contraparte la desinformación que había en el Estado. Y si a ello le sumamos que en muchas oportunidades
se considera que los cargos son propios y se considera que yo debo estar en determinado puesto por los siglos de los siglos, sin duda alguna ahí la situación se complejiza aún más. Entonces, primer cuestionamiento, complejidad inicial para el tránsito al régimen del servicio. Segundo cuestionamiento, establecía una causal de cese o término del servicio civil, siendo una de ellas la de desaprobación. Tercero, las excepciones al tránsito del régimen del servicio civil. En el año 2017, 4 años después de la ley del servicio civil, entra en vigencia la ley 30.647, ¿sí? La 30.647. Y esta ley establecía que 3 entidades, quién sabe con qué sustento, establecía que 3 entidades estaban excluidas de transitar al régimen del servicio civil. ¿Se imaginan quiénes son estas entidades? Pues de seguro al menos una de esas entidades se imagina. En primer lugar, el Congreso de la República. Segundo, el Banco Central de Reserva y en tercer lugar, la SBS. Entonces, a partir de acá, con la dación de la ley 30.647, muchas entidades quisieron hacer lo propio y pugnaban porque estén excluidas del régimen del servicio civil, lo cual no se consiguió porque el Tribunal Constitucional ha tenido muy presente que la reforma del empleo público debe ser un interés prioritario de atender en nuestro país. Y el punto número 4, que no falta, digamos, no hace falta ser adivino o visionario para entender que el principal o uno de los principales, siguiendo la lámina, cuestionamientos, es la falta de voluntad política. Me da la impresión de que muchos legisladores, no solo los de ahora, sino los de antes, no tienen ni la más remota idea de qué es el servicio civil. Y otros, los menos, creen que el servicio civil solo va a perjudicar al servidor público. Digamos, la confluencia de los dos puntos que les he mencionado trae como consecuencia, entre otras cosas, la dación de normas como la ley 31.131, que, insisto, pese a ser bien intencionada, ha generado un impacto negativo en la reforma del empleo público y se ha legitimado porque la reforma no ha avanzado. Esperemos que esto se